charla era hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de Procomún, o de dónde partimos en 098 cuando estamos hablando de Procomún, de dónde partimos, porque creo que es un concepto que está como muy encima de la mesa, el común, Procomún, bienes comunes, está muy encima de la mesa últimamente, pero no me parece baladí mencionar a qué nos estamos refiriendo. Y por otro lado hablar un poco de cuál es el proceso, que sí que está un poco más consensuado con el resto de gente que formamos parte de CEMUS98, de lo que nosotros hemos llamado educación expandida. La educación expandida, y esto es como los 5 minutos, los 5 segundos de publicidad, es un libro que hemos sacado, que se puede encontrar en PDF en nuestra web. Existe también otra web dedicada al proyecto que es educacionexpandida.org. Ahí hay también mucho material y mucho contenido del que os recomiendo que si os interesa algo de lo que digo aquí, probablemente ahí esté mucho mejor. Y sí que me parece interesante plantearos que cuando estamos hablando de educación expandida estamos hablando pues, de esa pregunta que se lanza en Periferias de la pregunta o afirmación sobre la posición que tiene el sistema educativo, o que tiene la educación a día de hoy, o la posibilidad de lo que ocurre fuera y dentro de bien, para no liarme, muy de conferencia, pero es bastante más sencillo. Básicamente, no sé si todo el mundo conoce qué es 098, no me gusta darlo por hecho porque se me va la pinza y entonces hablo de cosas como que tal, así que prefiero hacerlo de manera sencilla. Básicamente somos o sea, nuestra actividad empieza en el año 98, lo cual el nombre ya denota cierto grado de indicación de lo que hacemos. Es decir, nada, hacemos una palabra que no es inventada, que no existe, pero evidentemente parte de la idea, como os podéis imaginar, del lenguaje y del uso del lenguaje que tenemos en Sevilla. Pero, de alguna manera, nosotros empezamos una iniciativa cultural de jóvenes, no sé qué, no sé cuánto, que nos planteamos hacer un festival y desde entonces venimos trabajando con la idea de festival, ¿vale? Pero para que nos entendáis, y esto me sirve muy bien porque normalmente no estoy en contextos como el de Periferias, básicamente lo que hacemos es como lo que es Periferias, ¿vale? Es decir, es una actividad que ocurre en la ciudad de Sevilla desde el año 98, que de alguna manera está planteándose, está empezando a trabajar en conceptos de cultura contemporánea bastante más complejos que lo que podamos asociar a un festival audiovisual normal. Pero bueno, tenemos conciertos, tenemos proyecciones, tenemos conferencias, rompemos un poco ese tipo de cosas, ¿no? Hay como imágenes de cosas que ocurren en el festival, es decir, hay conciertos, hay actividades y espacios más formativos, hay actividades en espacios más o menos grandes de la ciudad, pero sobre todo lo que últimamente estamos trabajando son sobre conceptos. Los festivales siempre han tenido un tema concreto y hasta 2009 han tenido una publicación que se asociaba a ese contenido, ¿no? Siempre, cuando esa frase de tejemos redes y tal, es porque siempre trabajamos en colectivos, somos un colectivo, pero trabajamos también tejiendo redes con diferentes colectivos, diferentes personas en este caso hemos trabajado con mucha gente del Estado español, pero también ahora mismo en un ámbito también más internacional. Como decía, hemos trabajado sobre educación, hemos trabajado sobre la televisión, hemos trabajado sobre los sistemas de las sociedades de control y en los 2 últimos años nos estamos dedicando a trabajar en un proceso que ha desbordado completamente nuestra lógica habitual y nos ha hecho repensarnos durante un tiempo, que es una cosa que llamamos copilot, del que no voy a hablar, pero que sí que nos lleva o que parte del mismo punto de partida del que yo voy a partir ahora, que es qué es el Procomún. ¿Vale? Nosotros partimos de la cultura, venimos de un ámbito de trabajo o de lucha de la cultura libre desde el principio, es decir, nuestra primera edición del festival relacionada con la cultura libre fue prácticamente como en 2001, 2002, ya estábamos
hablando de ese tipo de temas y en 2003, creo, sacamos un libro que se llama Creación e Inteligencia Colectiva, donde planteamos una serie de ejemplos que estaba ocurriendo con la llegada de Internet y que estaba ocurriendo con la llegada de Internet dentro de la cultura, ¿no? Desde entonces hasta ahora ese debate ha ido evolucionando de muchas maneras, sigue estando ahí y nosotros somos activistas de esa posición. Pero en el camino, evidentemente, nos encontramos con cuestiones que son mucho más interesantes en sí que una licencia Creative Commons, por entenderlo. ¿Vale? Una licencia Creative Commons es como la parte más gráfica de todo esto que estamos hablando de la cultura libre, es como una forma de poner un sello de que queremos hacer la cultura de otra forma, pero, como diría Juan de Mairena o Antonio Machado, Juan de Mairena, el teronismo de Antonio Machado en prosa, cuenta una especie de parábola con un campesino en el que el campesino le decía algo así como que todos sabemos gracias a todos, es decir, otro tweet, por entendernos, que dijo Antonio Machado, este es muy útil, que en cuestiones de cultura, te lo voy a leer, en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da, ¿no? Es decir, la cultura o el ecosistema de la cultura es un ecosistema que solo funciona gracias a compartir. Aunque exista la propiedad intelectual, aunque exista todo ese tipo de cuestiones que son burocracias que se han generado en torno a una serie de cuestiones, pero siempre hay una cosa que me gusta hablar y que no somos conscientes, y es que no sé si sabéis que la ley de propiedad intelectual no se pueden registrar ideas. Es decir, la ley de propiedad intelectual, cuando se registra algo, cuando se genera una propiedad sobre a partir de un conocimiento, sobre lo que se genera la propiedad es sobre un objeto que incluye conocimiento, es decir, sobre un libro, no sobre un objeto, ¿no? Pero me refiero sobre un elemento que contiene ideas, pero las ideas en sí son libres, ¿no? Y aquí hay un ejemplo importante porque, en definitiva, la circulación de las ideas es la que vehicula la circulación del conocimiento, ¿vale? Entonces, aquí sobre propiedad voy a hablar, no solo desde un punto de vista, no solo porque me interesa desde un punto de vista marxista o materialista o como lo queramos ver, sino porque creo que es clave e importante hablar de cuestiones de propiedad cuando estamos hablando de procomún. Bien, ¿qué es el procomún? Básicamente, bueno, esto es una presentación, por eso tiene ese azul tan feo, que la he sacado de otro sitio, pero es una forma de hablar porque es de unos amigos, pero que básicamente es como lo cuentan ellos y que a mí me parece interesante, ¿no? Es decir, un procomún, en la teoría económica que plantea Leonard Ostrom, plantea que un procomún es un recurso, que puede ser el bosque o puede ser el código de un software, que es gestionado por una comunidad, que puede ser lo que conocemos como una comunidad, o una comunidad que no es formal, es decir, una comunidad formal, ¿no? Porque la podemos conocer, delimitar, o una comunidad totalmente informal de personas que no se conocen ni siquiera, pero que trabajan en torno a una cuestión concreta, mediante unas normas. ¿Vale? Unas normas que se han dado esa comunidad a sí misma, ¿vale? Que puede ser, pues, la famosa Carta de los Comunes, el libro histórico que os recomiendo bastante, que está ahí, los traficantes de sueños, sobre donde hay la primera carta en la que se escribe sobre el uso de las tierras culturales en Inglaterra, muchas otras cartas comunes y demás, o las licencias, ¿no? ¿Vale? Todo eso, ¿vale? Toda esa operación, digamos, es lo que podemos entender como un procomún, ¿vale? Un procomún que a mí me interesan dos cuestiones importantes. Un procomún, por un lado, es una propiedad, un tipo de propiedad que no es ni la propiedad pública estatal ni la propiedad privada, sino que es un tipo de propiedad intersticia, si queréis, intermedia entre lo que es de todos y nadie al mismo tiempo, como plantea Antonio Lafuente, que creo que estuvo el año pasado por aquí,
¿vale? Todo eso es un procomún, pero también sobre todo lo importante de procomún es que no tiene sentido si no es activado, ¿vale? Es decir, el hecho de que haya una comunidad y unas normas es porque se activa ese procomún. A partir de aquí podríamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Podríamos hablar de los borrones, ¿no? Del free rider que se plantea, de la comedia de los comunes, de la tragedia de los comunes, de cómo de toda la experiencia que hay en torno a los comunes más físicos, ¿no? Es decir, en torno al agua, en torno a la tierra, en torno al aire. Podemos hablar de todo ese tipo de cuestiones, pero mi pregunta era un poco mi planteamiento era un poco, y lo planteo como pregunta, es si es posible ejercer o construir un tipo de propiedad sobre la educación, o qué procesos están ocurriendo que ya están planteando un tipo de propiedad sobre lo educativo, o sobre la institución educativa, o sobre la educación, que ni siquiera saben que son un procomún, y no pasa nada. Es decir, que lo de procomún es una forma, para entendernos, de empezar a tener un léxico diferente al de mercado como única forma de tal, capitalismo como la única forma que tenemos posible de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, activar procomunes, que es en definitiva lo interesante, es un poco el proceso que nosotros hemos estado haciendo en los 2 últimos años. Y ahí es donde, y lo explico brevemente, donde está Copilot, que es una investigación que está ahora mismo en curso, que no hay publicación ni nada, aunque todo el material está en la web público, pero que vamos a empezar a trabajar un poco a cómo ordenarlo para divulgarlo, básicamente. No sé si será un libro o qué será, pero básicamente Copilot es una reflexión sobre qué ocurre en esas comunidades para construir esas normas, porque pareciera que solo con tener normas y comunidad ya tenemos un recurso que gestionar y por lo tanto ya tenemos un procomún y ya eso es válido, sino que hay mucho procomún invisible, ya sea invisible porque no lo conocemos o invisibilizado, por ejemplo como el trabajo de cuidado, que es el que muchas veces no, normalmente le da soporte a una comunidad para gestionar ese recurso, ¿no? Es decir, que hemos hecho todo ese trabajo de, digamos, más de introspección y conocer cómo el trabajo comunitario de comunidades o el trabajo cooperativo nos puede dar ese tipo de claves, y hemos ido pensando y haciendo algún tipo de cosas sobre eso. Bien, ese es como mi background, por decirlo de alguna forma, en torno al procomún, ¿vale? Y ahora quería hablar un poco de educación. Voy a poner un vídeo, porque es que suena esto como que regular. Juan, you're one. You're one. What's this about here? This one here. A bus traveling on Central Avenue begins its route by picking up 8 passengers. At the next stop, it picks up 4 more, and then an additional 2 at the 3rd stop while discharging 1. The next to last stop, 3 passengers get off the bus and another 2 get off. How many passengers still on the bus when the last stop is reached? Splitting ahead. Yo, Tesla's coming out today. New pack. I might be down later. Later. Look, I catch you around the way, alright? Wow. Man, you can't just lay a penny. 7, right? D been asking about shit. So what? I've been telling him you sick. But you know he ain't gonna let me carry that too much longer. Now look, I'll be down later. Sometime. Nah, man. Tesla's gonna be out. Look, man, fuck the Teslas, alright? Fuck the Teslas, fuck D, fuck all of that shit. Just let me hold $10 and I'll give it back to you by Friday. How? D ain't gonna pay you for that work. Look, you gonna let me hold 10 or not? Eight? Damn, Sarah, look. Go job. You worked in the brown stash. 20 tall pigs. 2 kids come up to you and ask for 2 each. Another one cops 3. Then Bodie hands you up 10 more. But some white guy rolls up in the car, waves you down and pays for 8. How many bottles you got left? 15. How the fuck you able to keep the count right? You're not able to do the book problem then? Something wrong there, fuck you up.
Martina, sobre todo por Vero, ya que... Sobre todo por Vero. Bueno, creo que más o menos se ha escuchado bien, ¿no? Vale, es que tiene un pequeño ruido ahí que no... El vídeo forma parte de un fragmento de un capítulo de Wild, una serie que no sé si conocéis, pero si no la conocéis la recomiendo fervientemente. The Wild. Es una serie sobre Baltimore que... El campo. La escucha en español creo que existe, y el doblaje ha sido la escucha, no sé si has llegado a doblar el título también. ¿Vale? Para mí resume muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de educación expandida. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿cuál es el aprendizaje significativo de esta niña que está vendiendo, que le dice que si vende droga, sí puede seguir la cuenta y si tiene que leerlo en un libro de texto no le supone nada y por tanto nunca va a entender el problema matemático, ¿no? El problema matemático al fin y al cabo es el mismo, ¿no? Me parece que es un poco la educación para la vida, de alguna manera es la que quizás habría que plantearse. Sobre ese tipo de cuestiones, este vídeo a mí me sirve simplemente como introduciros en el tema. Nosotros hemos trabajado profusamente sobre estos aspectos pedagógicos, por decirlo de alguna forma, del sistema, no solo del sistema, sino sobre todo de lo que también está fuera del sistema, pero sí que me parecía interesante hacerlo como una especie de código fuente personal, ¿no? Es decir, hablamos antes del software, pero sí me gustaría hacerlo como una especie de repaso personal, aunque creo que evidentemente no es necesario para muchas de las personas que he escuchado antes, de las conversaciones que he escuchado desde que estoy en Valencia con vosotros y vosotras. Pero sí que me parece importante ser honesto y deciros de dónde partimos, o de dónde parto, a la hora de hablar de educación y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, para hacer ese pequeño código fuente, ¿vale? Voy a usar citas de autores y autoras que me parecen interesantes. No son todos los que podría poner miles y podría poner muchas cosas, pero sí que quería hacer ese pequeño repaso. Pero antes de hacer el repaso, voy a poner otro pequeño vídeo de un profe amigo que se llama Juanjo Muñoz, que para mí hace una de las reflexiones más interesantes sobre el sistema. Yo, lo decía antes, yo sí creo que el sistema, o sea, no soy antisistema educativo, ¿vale? Tengo que reconocerlo. Sí creo que hay posibilidades dentro del sistema, pero sobre todo hay posibilidades porque hay una cantidad de recursos públicos puestos para que eso debería funcionar de otra manera, como que me parece una irresponsabilidad que no nos planteemos desde fuera, sin querer estar dentro, sobre el funcionamiento de lo que ocurre ahí, ¿no? Con esa idea del dentro-fuera, nosotros hablamos de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Una frase muy publicitaria, que no funciona muy bien, pero que básicamente intenta hacer de manera divulgativa una reflexión sobre qué es lo que ocurre fuera y qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Y ahí hicimos un proyecto que se llamó, que está en el documental, que también podéis encontrar fácilmente, que se llama La Escuela Expandida, que fue llevar la práctica del Banco Común de Conocimientos de Platón, que es como una especie de mercado en el que se comparten conocimientos bajo la pregunta de qué quieres aprender hoy y qué puedes enseñar, ¿no? Es decir, si dejáramos esta dinámica o este discurso que estoy lanzando yo ahora aquí y nos pusiéramos a trabajar como Banco Común de Conocimientos, podríamos intercambiar una serie de conocimientos aquí y ahí es donde surgirían muchas cosas interesantes, porque los conocimientos probablemente no sean los más interesantes o los que más demandas tengan, probablemente no sean los más curriculares en un sentido académico, pero probablemente sean los más importantes, o los saberes
maltrata tu casa. ¿Que a ti te gusta hacer el mal entonces? No, pero de ahí Forzosamente, al haber una serie de dificultades, hemos tenido que aprender y adaptar probablemente mucho más. El principal problema es el profesorado. Hay una dinámica muy propiamente docente que es la de echar balones fuera. Es decir, la familia tiene la culpa, los políticos tienen la culpa, las leyes tienen la culpa, la televisión tiene la culpa, internet tiene la culpa, es que con los móviles escriben mal. En realidad no hay una adaptación profunda de la escuela al alumnado de ahora. No la hay en ningún sitio. Intentamos hacerla lo máximo que podemos, pero yo visito muchos centros que no, ninguna adaptación, que quieren que sigan entrando por la puerta los mismos alumnos de hace 20 años. Entonces, yo creo que la escuela de hoy en día fracasa porque está envejeciendo con su modelo. En realidad lo que la escuela mayoritariamente como institución quiere ser es la de ayer. Tienes que partir de lo que el alumno sabe. Y a partir de ahí, ir construyendo lo que tú quieras. Y que ese aprendizaje para el alumno sea significativo. Sin embargo, mayoritariamente se parte de lo que el profesor sabe y un listón externo que todo el alumnado tiene que saltar. Esa idea que existe de que en un momento dado tienen que venir educados de su casa, socializarse fuera del grupo y entrar después cuando ya sepan comportarse, a mí me parece dañino, no lo puedo. Bueno, creo que quedó bastante claro lo que dice Juanjo. En ese sentido yo solo quería apuntar una cosa que dice otro profesor que me parece clave y que habla muy bien sobre este tema, que es Jesús Martín Barbero, que no sé si conoceréis, pero que os recomiendo también bastante sus publicaciones, sobre todo de los medios a las mediaciones, pero él habla de que la escuela está en sí misma ya, en este momento, fuera de lugar, ¿no? Antes intentábamos como ubicar cuál era la posición del conocimiento, ¿no? Es decir, cuál es la posición de la escuela o del sistema educativo frente al conocimiento y los modelos alternativos que podemos enfrentarnos a él, o sea, que podemos construir a partir de él. Y se mencionaba, por ejemplo, otro documental también muy interesante como el de la educación prohibida, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que el propio sistema ya está totalmente fuera de lugar. Es decir, no es que sea una cuestión de zombies o de que esté muerto y de que el sistema no tal, sino que el propio sistema no integra los aprendizajes por su forma, es decir, por su estructura, por esta propia estructura. Y en este caso no tenemos una tarima, estamos en una universidad en la que las sillas se pueden mover, pero ¿cuántas universidades conocéis nuevas que tienen pupitres que están anclados al suelo, que hay tarimas, que solo se puede hablar, pero han puesto un proyector, ¿no? O han puesto una pizarra interactiva solo para que el profesor se acerque a ella, ¿no? Es decir, que Martín Barbero decía que pensaba que se intentaba, cuando se intentaba modernizar la escuela, se pensaba que introduciendo aparatos íbamos a modernizar la escuela, pero nunca íbamos a pervertir el sistema en el que yo soy el que tengo el conocimiento y vosotros sois los que sois los alumnos, y vosotros a mí no me podéis enseñar nada porque yo sé todo sobre esto. Es decir, nada. Es decir, ese es el paradigma sobre el que trabaja la escuela, y ese es el paradigma que está completamente muerto. Ese paradigma de la escuela no existe. Pero no existe desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esas referencias del código fuente, hay personas como Kropotkin o como Ferrer y Guardia que ya hablaban o ya decían cuestiones como esta en 1901, ¿vale? Decían todo está por hacer en la escuela actual ante toda la educación propiamente dicha. Es decir, todo está por hacer. Esa idea de todo está por hacer es la misma, yo tenía esa misma sensación un poco antes, ¿no? Es decir, parece que todo está por reconstruir, todo está por hacer. Me parece interesante este punto de vista porque si todo está por hacer, si ya en 1901, 1902 estaba todo por hacer, en 2013, si todo sigue estando por hacer, probablemente es que siempre va a estar todo por hacer. ¿Vale? Con lo cual siempre vamos a estar intentando, con lo cual si el modelo está siempre en crisis, probablemente de lo que se trata no es tanto de construir un modelo que salga de la idea de crisis, sino pues trabajar con la crisis. ¿Vale?
evidentemente otra de mis referencias, y la referencia dentro de 1998 es Paulo Freire, y para mí hay una cosa que activa, como decía antes, con respecto al procomún, ¿no? La educación no es, la educación está siendo, ¿vale? Es decir, no podemos pararnos para decir esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer de esta manera, sino que lo tenemos que hacer, tenemos que evaluarlo, tenemos que saber cómo funciona, cómo no funciona, pero siempre está ocurriendo, ¿no? Una referencia más intelectual que la del campesino de Juan de Mairena, que es que leí, pero que básicamente habla de lo mismo, ¿no? Es decir, que habla de la inteligencia colectiva o de la capacidad que nadie lo sabe todo el mundo sabe algo, por tanto todo el conocimiento reside en la humanidad. Y para mí eso es muy importante porque yo creo que realmente la idea de humanidad, que sé que es conflictiva, que puede ser conflictiva, para mí es interesante vista desde la interdependencia, no tanto desde la humanidad global de todo, quiero la paz mundial, sino desde la idea de interdependencia infinita entre comunidades y entre el saber y no escuchar, ¿no? Y por eso soy crítico también con la idea de que la inteligencia colectiva es una cosa que ocurre en Internet, y ya porque ocurre en Internet, ya todo lo que ocurre en Internet es inteligencia colectiva, ¿no? Entonces por eso César Rendueles me parece muy interesante lo que dice en un libro bastante reciente que se llama Sociofobia, que dice Internet no aumenta nuestra inteligencia colectiva, rebaja el listón de lo que consideramos inteligente. Me parece interesante pensar desde fuera de la tecnología, porque sí, somos muy tecnológicos, yo tengo un móvil, todos tenemos teléfonos, ordenadores, podemos estar conectados, etc. Pero sí me parece importante no caer en la tecnofilia de la tecnopolítica, ¿vale? Es decir, creo en la tecnopolítica como una de las herramientas, pero no podemos pensar que la tecnología es la que nos va a solucionar los problemas de comunicación que tenemos, ¿no? Siguiendo hablando sobre alfabetización, sí me parece mucho más interesante propuestas, por ejemplo, desde la educación infantil. Y esta, bueno, sabéis que Pablo Freire, evidentemente, hablaba de alfabetización, pero hablaba de aprender a escribir el mundo, ¿no? Es decir, a formar y construir el mundo, ¿no? Me parece interesante también este planteamiento de Emilia Ferreiro, que dice si la escuela no alfabetiza para la vida, ¿para qué y para quién alfabetiza, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones me parecen fundamentales y cruciales porque hoy cuando se está hablando de polialfabetismo, hoy cuando se está hablando de planes, de programas, de pruebas PISA, o cuando se está hablando de, por ejemplo, cuestiones como la reciente noticia esta sobre que los adultos en España no superan no sé qué, no sé cuánto, no se está hablando de estudios que ya ha hecho el Ministerio, o que el Ministerio de Educación, justo en la anterior legislatura, sacaron, que era sobre la competencia en sí, sobre un análisis muy serio sobre la competencia mediática de la ciudadanía española, ¿no? Es decir, la competencia mediática entendida como esa capacidad que podamos tener o no de alfabetizarnos utilizando la tecnología. Entonces, ese estudio brevemente decía algo así como que la ciudadanía española no es competente, pero no es competente porque no sepa usar un ordenador, sino que no es competente porque no es capaz, por ejemplo, de distinguir la realidad de la ficción, o porque no es capaz de conocer o de manejar emocionalmente lo que ocurre en un medio de comunicación, sea cual sea, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de carencias son mucho más interesantes de pensarlas y trabajarlas que las del PISA, ¿vale? Porque eso es la vida, es decir, todo lo que la vida saca normalmente de la escuela es lo que realmente se aprende de los medios de comunicación o se aprende de otro tipo de interacciones, y ese tipo de alfabetizaciones sí que son importantes, ¿no? En ese ámbito de la alfabetización también quería recordar una frase que no tengo puesta ahí, pero que sí que me he apuntado antes, y era la posibilidad de que probablemente el proceso de alfabetización sea única y exclusivamente la capacidad que tenemos de aprender a contar una historia, o sea, contar nuestra historia para que contemos, ¿vale? La polisemia del verbo contar me parece muy interesante, y esto lo habla muy bien Martín Barbero, porque contar puede ser de contar un cuento, de contar para algo y para alguien, y también de contar como de que cuente económicamente, ¿no? Es decir,
aprender a contar tu propia historia para ser tenido en cuenta, me parece uno de los procesos más interesantes que se pueden dar dentro del ámbito del conocimiento o de la escuela. Es decir, el aprendizaje realmente lo que tiene que permitir es que todos seamos capaces de contar nuestra propia historia para ser tenidos en cuenta. Eso tiene una carga política, económica y social importante, pero sobre todo también tiene una cosa que para mí es importante alejarla, que es de la idea de marca personal, ¿no? Es decir, no se trata de que contar tu historia se convierta ahora en ser emprendedor y todo este discurso que se nos está vendiendo, pues se nos está bombardeando constantemente de la única forma de salir de la crisis que te valgas por ti mismo y para eso hacemos incluso, yo qué sé, rafting, ¿vale? Para aprender a superar los miedos del mercado, sino que se trata de darnos todos la capacidad de escucha y de habla en un mundo donde hablan mucho, muy poca gente. Bien, en ese mismo sentido anterior de crítica institucional, Roberto Aparici, que esta persona dice muchas cosas muy interesantes, pero sí quería destacar esta idea de volver a ser crítico con la tecnología, ¿no? Es decir, que la escuela y la universidad están ancladas en la tecnología, la metodología y concepciones pedagógicas de la sociedad industrial. Es decir, seguimos estando en esta idea de vamos a educar al obrero, como si el obrero fuera otro y nos fuésemos nosotros, o vamos a educar a algo que no somos nosotros, ¿no? Esa lógica que forma parte muy de yo no recuerdo dónde estaba el otro día, pero todo el mundo estaba en algo, no recuerdo en qué, ahora mismo, y todo el mundo hablaba de la ciudadanía como algo que no formaba parte, de la que no formaba parte, ¿no? Era como, porque es que la ciudadanía, ¿no? Porque es que, sí, ya me acuerdo, es una especie de congreso de arquitectos, ¿no? Es que la sociedad, no, es que la ciudad no nos entiende, es que la ciudad no sabe tal, no sé qué. Y ya, como yo llegaba allí y decía, yo no soy arquitecto, pero es que parece que estáis como fuera de, ¿no? Es decir, estáis como hablando desde el púlpito y estáis diciendo qué es lo que queréis decir. Bueno, una persona que tenéis varios textos por ahí, Jacques Rancière, que evidentemente te puede enseñar lo que se ignora, me parece probablemente el acto desde la docencia más interesante, que es plantear ese tipo de cuestiones. Y yo quiero que entendáis que esto que voy a hablar, o esto que estoy hablando, parte sobre todo de esa premisa. Si no soy capaz de transmitir esa idea, probablemente es porque tengo que mejorarlo, en mi vulnerabilidad tengo que mejorarla para mostrarla mejor. Miriam Nemirovsky, también otra investigadora sobre otra profesora sobre la alfabetización, dice cosas que son tan evidentes que por evidentes hay que probablemente repetirlas, ¿no? Porque se nos olvidan. Y es que cuántas cosas se hacen en la escuela que no se hacen fuera de ella, ¿no? Como andar en fila, como estar sentado en un espacio de trabajo viendo el cogote a la persona que es tu compañera y no ese tipo de, por decir cosas gráficas, ¿no? Y creo que por último, Marina Garcés, de que ayer mismo releía parte de los 3-4 capítulos que tiene en su último libro sobre educación y me parece que aporta muchas cosas de las que voy a decir ahora a continuación, pero esta idea de darnos tiempo, o de darnos espacio, de darnos tiempo que pensar, ¿no? Es decir, hemos hablado de que hay que actuar, que todo está ocurriendo, pero que también me parece importante, muy importante, plantearlo desde la perspectiva de que lo que podamos abrir en el mundo muchas veces serán pequeños espacios de construcción autónomos, ¿no? Es decir, espacios pequeñas, zonas temporales autónomas. La cuestión está en cómo abrir ese tipo de espacios y no caer en no me levanto de lo que ya dice en el libro, pero que sí que voy a retomar ahora, de cuáles son los peligros de esos proyectos más autónomos, de esas tentativas más autónomas.
Y un amigo también, no sé si esto va a sonar,